Y ahí les voy a dejar el enlace, lo voy a subir a YouTube. Y va a quedar el enlace disponible para que revisen la clase con más tiempo. Cualquier consulta que tengan durante el transcurso, lo ideal es que la hagan a través del micrófono, ¿ya? Porque de esa forma no tengo que pasarme de una pantalla a otra. No sé si tengan alguna pregunta o algo antes de que comencemos. Antes que todo, ¿No? profe, antes que todo, ¿cómo está? Yo bien, ¿y ustedes? Bien, igual. Qué bueno, Qué bueno, pues. me alegro mucho. Todo tranquilo, Sí, genial. Bueno, así que comenzamos. comenzamos. Ven todos la pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, necesariamente tenemos que entender que este sistema va a empezar a incorporarse en nuestro país desde una vez que se instaura el régimen militar. En las imágenes que ustedes pueden ver, ahí aparece la portada del diario del día 12 de septiembre, cuando ya se publica oficialmente que la Junta Militar tomó el control del país. Y en la imagen de la derecha pueden ver el Palacio de la Moneda en su proceso de reconstrucción después del bombardeo que sufrió el día 11 de septiembre de 1973. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Santiago en los últimos años, se habrán dado cuenta que ha cambiado harto el entorno alrededor del Palacio de la Moneda. Por ejemplo, en los años 80 era utilizado principalmente de estacionamiento la explanada que había frente al Palacio de la Moneda. El día de hoy hay un centro cultural ahí, hay un parque también, hay pileta, o sea, se han hecho obras de hermoseamiento y ha cambiado bastante la idea que tiene el palacio. De hecho, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se abrió el Palacio de la Moneda y uno podía pasar caminando a través de él sin ningún tipo de control ni problema. Era una época más tranquila de Chile. Ahora cuesta acercarse hasta una cuadra del palacio. Cuando nosotros hablamos de este proyecto neoliberal y hablamos de que se implementa de la mano de un alto costo social, quiere decir que este sistema se va a implementar sin hacer consulta a nadie y sin que la ciudadanía o los partidos políticos puedan dar su parecer sobre estos cambios en el sistema económico, ya que estamos hablando de un gobierno autoritario que va a tomar las decisiones sin consultarle a nadie. Por lo tanto, lo que la Junta de Gobierno decidía era lo que finalmente se iba a aplicar. Cuando hablamos de una democracia tutelada, estamos hablando de este sistema que se va a instaurar finalmente en la Constitución de 1980, donde se colocan limitaciones a la democracia. Por ejemplo, se establecen los quórum reservados, que para hacer cambios en la Constitución o en leyes orgánicas del Estado, es necesario que exista más de dos terceras partes de los votos en el Congreso. Y eso va a permitir que se mantenga cierta estabilidad en cuanto a las leyes y el orden social que se buscaba implementar el gobierno militar. Y también el neoliberalismo está relacionado bastante con lo que es reducir el tamaño del papel del Estado. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, nosotros teníamos que el Estado era uno de los principales empleadores del país, además que era dueño de fábricas, de empresas básicas como Esbio, que el día de hoy es privada. En los años 70 era una empresa del Estado, lo mismo pasaba con lo que es el día de hoy Movistar, también lo que es Latam el día de hoy, cuando era la en Chile, también era una empresa estatal. Lo que plantea este sistema neoliberal es dejar de lado esa idea de que el Estado tiene que ser dueño de industria, que el Estado debe encargarse de producir los bienes que la ciudadanía necesita, y se plantea de que el Estado, a fin de cuentas, lo único que tiene que hacer es colocar las reglas y fijar las normas, los impuestos. Pero todo lo que es la producción, la distribución de los recursos, de los servicios, de los productos, queda en manos de los privados, en manos de las empresas y de las personas. ¿Y dónde surgen estas ideas? ¿Y cuáles eran las posturas que habían al interior del Palacio de las Monedas? Como estamos hablando de una junta de gobierno, en la cual, si ustedes se acuerdan, en la imagen que vimos al comienzo, esta junta estaba compuesta por 4 personas. Teníamos al comandante en jefe, Augusto Pinochet, también estaba la Armada representada, Carabineros y la FARC. Pero finalmente quien hacía las de jefe de gobierno era Augusto Pinochet. Por el lado de la Armada, lo que se planteaba era mantener un sistema de industrialización por sustitución de importaciones.
Es decir, ellos querían mantener este sistema en el cual el Estado era dueño de industrias y que se buscaba que el país fuese, ojalá, económicamente independiente del resto del planeta. Que lo que se consumiera en Chile, maquinaria, electrodomésticos, alimentos, se produjera en nuestro país. Y de esa forma darle vida a la industria nacional. Esa era la propuesta que tenía la Armada. Pero por el otro lado, el ejército tenía una propuesta que se fijaba más en lo que era el libre mercado, en esa idea fuerte, en esa época, perdón, fuertemente influenciado por las ideas que llegaban de Milton Friedman, este economista estadounidense que estaba instalado en la Universidad de Chicago. Lo que él buscaba implementar era un sistema de libre mercado. De hecho, Chile va a ser considerado como un laboratorio de prueba de las ideas neoliberales que Milton Friedman tenía, quien posteriormente va a recibir un premio Nobel de Economía. Lo que él planteaba era que el Estado tuviese un rol prácticamente secundario dentro de la sociedad. Que el Estado se encargara de proteger la propiedad privada, de que las leyes se cumplieran, de gobernar el país, pero que todo lo que era la distribución de recursos dentro del país fuese en manos de los privados. ¿Cuáles son las medidas económicas que va a implementar la Junta de Gobierno una vez que llega al poder? Si ustedes se acuerdan, en los últimos meses del gobierno de Salvador Allende, el Estado fijaba los precios. Por ejemplo, el precio de la leche se fijaba que no podía costar más de 500 pesos para el consumidor. Y eso obligaba a que muchos productores tuvieran que seguir fabricando leche, seguir produciendo leche, sin que fuese rentable, por ejemplo. Una de las primeras medidas que toma la Junta es acabar con esa fijación de precios. Y ahora los precios los va a fijar el mercado. Cuando nosotros vimos a comienzos del año pasado y repasamos a principios de este año, en este sistema de libre mercado, el precio va a estar fijado por la demanda y por la oferta. Si hay mucha oferta de un producto y poca demanda, su precio, ¿cierto?, va a disminuir. Y si sucede lo contrario, que hay mucha demanda pero poca oferta, su precio va a aumentar. De esa forma se regulan los precios en un sistema de libre mercado y ese es el sistema que la Junta de Gobierno va a buscar que se implemente. Los sueldos también se van a congelar porque tenemos que comprender que veníamos enfrentando una inflación tremenda en el país durante los últimos meses del gobierno de Salvador Allende y por lo tanto no se podían seguir aumentando los sueldos, porque si no iba a seguir existiendo mucho dinero circulando dentro de la economía del país, pero como no había los bienes suficientes, sus precios iban a seguir aumentando y eso iba a quitarle valor cada vez más al dinero. Las tierras que fueron ocupadas durante la reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular se le van a devolver a sus dueños originales. ¿Ya? Durante el gobierno de la Unidad Popular se van a expropiar grandes extensiones de tierra que se le van a entregar a los trabajadores, a los campesinos que trabajaban en ellas, y cuando asume la Junta Militar se van a anular todas esas entregas de tierras y se le van a devolver a sus dueños originales. Lo mismo va a pasar con las empresas que durante el gobierno de Allende se expropiaron o se nacionalizaron. ¿Ya? Por ejemplo, una empresa estadounidense que se nacionalizó, cuando la Junta de Gobierno asume, va a empezar a devolverle la propiedad a la empresa originaria o le va a tener que pagar en dinero si es que consideraba el gobierno militar que era necesario mantenerla todavía como parte del Estado. Las huelgas se van a suprimir y la actividad sindical también, porque durante el gobierno de la Unidad Popular, gran parte de los planteamientos de ese sistema de gobierno que buscaba implementar Salvador Allende estaban en entregarle mayor poder a los trabajadores. Y eso va a terminar generando que inclusive los trabajadores podían llegar a controlar una fábrica y administrarla ellos mismos. Y durante el gobierno militar se va a buscar evitar todas esas situaciones, se va a buscar evitar que los trabajadores se organicen, porque si se organizan los trabajadores pueden paralizar la actividad productiva, por ejemplo, o pueden empezar a exigir mejoras en sus condiciones salariales, y también se van a restringir las huelgas. Y en cuanto a las empresas que fueron expropiadas o nacionalizadas, las empresas mineras sobre todo, el Estado las va a indemnizar. Por ejemplo, durante el gobierno de la Unidad Popular se puede haber nacionalizado una empresa minera X. Y el gobierno de la Unidad Popular planteaba que esa empresa minera X había estado tanto tiempo en Chile ganando dinero que no había nada que indemnizar, porque esa empresa ya había tenido demasiada ganancia y ya era momento que todo ese dinero empezara a quedarse en el país. Pero desde la perspectiva neoliberal del gobierno militar, que también va a buscar que lleguen empresas extranjeras a invertir en Chile, porque se necesitaban crear trabajo
y se necesitaba darle vida a la actividad económica en el país, lo que va a hacer el gobierno militar va a ser indemnizar a esas empresas que eran claves y que quería seguir manteniéndolas en el poder del Estado. Se les va a pagar el valor de la compañía a quien eran sus dueños originales. En el año 74, un año después de que se produce el golpe de Estado, tenemos que la inflación se mantiene en un 300%. Esto quiere decir que en un año los precios se triplicaban, el salario mínimo se disminuyó a 56.000 pesos. Cuando hablamos de balanza fiscal negativa, estamos hablando de que el Estado estaba gastando mucho más dinero que el que estaba recaudando por impuestos y por otra actividad, que es lo que va a pasar en Chile el próximo año. Por ejemplo, el ministro Briones presentó el presupuesto nacional y Chile el próximo año, como es un año en el que hay que apostar por la reactivación económica, por la creación de empleos, el próximo año nuestro país, el Estado, va a gastar más dinero, aproximadamente un 30% más de dinero que el que va a recibir por impuestos y por otras fuentes de ingresos. En el fondo, lo que está haciendo el Estado el próximo año es buscar endeudarse, o sea, se va a endeudar, pero con la finalidad de buscar reactivar la actividad económica y productiva del país, a raíz de lo que sucedió en octubre del año pasado y después con lo que sucede con la pandemia, que se han perdido miles, hasta más de 1 millón de empleos. En el año 74 se buscaba salir de esta situación compleja que se había vivido en los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, pero las actividades principales productivas del país van a seguir decreciendo, como era la construcción, la industria y el comercio, que son actividades que dependen mucho de las relaciones internacionales. En el caso de la agricultura y la minería va a haber una leve recuperación. Cuando nosotros necesitamos definir el neoliberalismo en pocas palabras, nosotros podemos definirlo como, en primer lugar, un sistema económico en el cual se busca que el Estado tenga un rol principalmente fiscalizador. Que el Estado se encargue de establecer las reglas económicas, las leyes que rigen al país, la protección de la propiedad privada, pero que principalmente lo que es la distribución de los recursos va a estar entregado a esta mano invisible que nos planteaba Adam Smith, que es en el fondo este juego entre la oferta y la demanda. Eso es lo que va a definir cómo se van a asignar los recursos, los precios y los ingresos. Y el Estado solamente tiene que intervenir en momentos en los cuales existan crisis económicas o problemas financieros como está sucediendo hoy día. ¿Ya? Es decir, cuando exista problemas en este sistema económico, cuando las empresas por sí mismas no puedan surgir o seguir funcionando, ahí el Estado tiene que intervenir. Pero no tiene que intervenir siendo él un productor o un vendedor de servicios o productos. ¿Y por qué se plantea que este sistema es el mejor y que se va a implementar desde esta época, desde el año 74 en adelante? Porque se plantea que la competencia es la que genera el crecimiento económico y la iniciativa privada. Por ejemplo, el día de hoy, gran parte de los avances tecnológicos que nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestros teléfonos, están incentivados por esta competencia entre las distintas empresas. ¿Por qué Apple saca todos los años un celular nuevo o Samsung? Porque van mejorando la tecnología que ellos tienen, van ofreciendo mejores servicios, mejores productos a los consumidores, y eso genera que haya competencia entre ellos. En cambio, cuando tenemos un sistema que es centralmente planificado, donde el Estado toma las decisiones de lo que se produce, cuánto se produce, a quién se le entrega, no existe esa competencia. Y esta competencia incentiva la innovación. Y además debe existir una libertad absoluta de precios y sueldos. Es decir, si a una persona, supongamos una fábrica, le dice, no, yo te pago a ti 100.000 pesos por trabajar al mes acá. De acuerdo a este sistema implementado, si la persona acepta ese sueldo, quiere decir que está bien, porque la libertad de los precios y los sueldos se va fijando. Si bien en primera instancia nosotros estamos viendo que lo que busca este sistema es liberalizar totalmente el funcionamiento del sistema económico, los países van a establecer reglas mínimas, como es acá, por ejemplo, en Chile, se establece un salario mínimo. Es decir, cualquier persona que trabaje 44 horas, por lo menos debe recibir tal cantidad de dinero. De ahí hacia arriba, las empresas pueden ir jugando con los distintos sueldos que paguen. Y si una persona acepta un sueldo, significa que está de acuerdo con las condiciones del contrato. ¿Y en qué se va a fundamentar todo esto? En un libro que se va a denominar El Ladrillo,
que era un libro en el cual estaban todas las pautas para implementar este sistema económico de libre mercado durante este gobierno militar, ¿ya? Y en este libro estaban los fundamentos, por ejemplo, del neoliberalismo, las medidas económicas que había que ir implementando, y acá va, por sobre todas las cosas, a triunfar lo que nosotros podríamos decir que son los monetaristas, es decir, que incentivaban el intercambio comercial, la apertura económica del país, por sobre las personas que querían defender la industria nacional. Y por eso es que el día de hoy, por ejemplo, en nuestro país, gran parte de lo que se consume en Chile, ya sea electrodomésticos, vehículos, incluso el tema de los medicamentos o las vacunas, se produce en el extranjero. ¿Por qué? Porque sale más barato comprar hacia afuera que producirlo acá mismo en nuestro país. ¿Cuáles son las bases de esta política económica que se va a implementar? En primer lugar, descentralizar al Estado. Aquí ya no va a ser el Estado alguien que intervenga, sino que va a ser principalmente subsidiario, es decir, cuando la empresa privada no pueda entregar un servicio y la persona por sus propios medios no pueda acceder a él, ahí el Estado va a intervenir. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de salud? Actualmente en nuestro país existen dos sistemas de salud principales. Está FONASA, que es un Fondo Nacional de Salud, y está el sistema de la ISAPRE. Es decir, si yo tengo el dinero suficiente, tengo un salario que me permita pagar un plan de salud privado, yo pago ese plan de salud privado. Y la persona que no pueda, el Estado se va a encargar de garantizarle y entregarle un servicio básico con financiamiento estatal. Esto es lo que plantea esa postura del Estado como subsidiario y no como interventor, porque si el Estado fuese interventor, sería quien se encargara de entregar esos servicios a la generalidad de la población. Pero como el sistema neoliberal apuesta a que el poder del Estado y el tamaño del Estado sea cada vez menor, si entre los privados se puede satisfacer un problema, el Estado no interviene. Es lo mismo que va a pasar con la universidad y los colegios. Hace pocos años atrás recién empezó a surgir esta idea de que no podían existir colegios con fines de lucro que recibieran financiamiento estatal, pero en los años 80 era una buena idea, porque se necesitaba crear más colegios, pero el Estado no tenía el dinero para construirlo, ni pagarle a los profesores, ni hacerlo funcionar. Entonces ahí surgió esta idea de que empezaron a surgir colegios privados, y el Estado después, cuando logró tener ya una situación económica mejor, más estable, empezó a subvencionar el funcionamiento de esos colegios. Y finalmente llega el día de hoy, que cualquier colegio que quiera recibir financiamiento estatal no puede tener fines de lucro. Por eso es que normalmente son fundaciones las que administran establecimientos privados que reciben subvención. Con las universidades también va a pasar lo mismo en los años 80. Antes en Chile, por ejemplo, con suerte existían 3 o 4 universidades. El día de hoy tenemos que existen cadenas de universidades que permiten que una mayor cantidad de estudiantes ingresen a estudiar, pero la mayoría de ellas son privadas, porque el Estado tampoco no tenía la capacidad para hacer funcionar un sistema educacional tan amplio como el que necesitaba el país. Cuando hablamos de la apertura comercial exterior, aquí se van a empezar a disminuir los impuestos que se cobraban a los productos que se ingresaban a Chile, y también se va a incentivar a la exportación de productos hacia el exterior. De esta forma, al aumentar el intercambio comercial, si bien no se iba a recaudar tanto dinero en impuestos, sí se iban a crear trabajos. Y eso era lo principal que quería hacer el gobierno militar: crear empleo, disminuir la cesantía. Los precios también se van a liberalizar, como veíamos antes, y se va a tratar de controlar la inflación. Nosotros vimos que del año 73 al 74 era de un 300%. Lo ideal es siempre mantener la inflación entre un 1 a un 3%. De hecho, la política actual del Banco Central de Chile es que la inflación no sea superior a un 3%. Y así ha sido durante todos los años, durante los últimos años. Inclusive con los problemas que surgieron en octubre del año pasado, inclusive con los problemas que ha traído la pandemia, la inflación no ha superado el 3%. Así que ahí podríamos decir que el rol del Estado se ha cumplido finalmente. Acá podemos ver la evolución que tuvo la economía chilena desde el año 75 al año 81. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que una vez que estas medidas se empiezan a implementar, podemos ver que la actividad económica empieza a crecer finalmente. Por ejemplo, el año 75 tuvimos que disminuyó casi un 13%,
Pero ya el año 76, cuando estas políticas se empiezan a implementar, y cuando la actividad económica del país empieza a resurgir, y cuando los inversionistas extranjeros recuperan la confianza en el gobierno de Chile y en el Estado de Chile, y la inversión empieza a llegar nuevamente a Chile, podemos ver que el Producto Interno Bruto empieza a crecer, también los sueldos que se pagan, y la inflación se empieza a controlar. ¿Ya? Teníamos porcentajes que rondaban el 100% entre el año 76 y 77, y ya en el año 81 la inflación va a estar más o menos controlada en un 9%. Y la deuda externa del país también va a empezar a disminuir. Así que eso es fundamental para que la economía de un país sea estable y sea confiable. En su guía aparecen distintas etapas de esta implementación de los cambios económicos, que son las que nosotros vamos a revisar ahora. La primera fase que aparece en su guía está relacionada con la implantación de este sistema, que va a ser desde el momento en que los militares toman el poder hasta el año 82. Es decir, aquí se van a empezar a establecer las reglas del juego en el país que van a regir a este sistema económico. Aquí es donde hablamos que el rol en lo que es el plano macroeconómico va a cambiar profundamente porque se va a incentivar la inversión extranjera y nuestro país se va a abrir también a las exportaciones e importaciones. Y un grupo de personas, de economistas chilenos que fueron a estudiar a Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Chicago, que van a estudiar con Milton Friedman, que se considera que es el padre del neoliberalismo, van a ser los denominados Chicago Boys, quienes van a estudiar en la Universidad de Chicago, después cuando vuelven a nuestro país, empiezan a implementar estas políticas asesorando al gobierno. Esa es la primera fase, la de implantación de este sistema, pero lamentablemente, en el año 82, nosotros vamos a tener una recesión a nivel mundial que se va a producir, que va a estar relacionada por un cambio en la política monetaria en Estados Unidos, y también a raíz de una crisis que va a haber en el abastecimiento de petróleo. Esto va a generar la recesión fundamentalmente. Hubo una crisis de producción de petróleo, y esto va a generar que su precio aumente, y como había desabastecimiento, muchos países no podían comprarla, el dólar va a aumentar, y finalmente Estados Unidos va a buscar controlar este aumento del dólar y este colapso que se produce prácticamente. Pero lamentablemente, en toda crisis económica a nivel mundial que se produce, como nuestro país depende mucho de lo que son las exportaciones de cobre y de otras materias primas, Chile se va a ver muy afectado. Por ejemplo, a raíz de la pandemia que surgió en China a fines del año pasado, la actividad productiva en China disminuyó. Se tuvieron que cerrar fábricas, ciudades, regiones completas en China estuvieron bajo cuarentena, sus fábricas cerraron, y por lo tanto se necesitó menos cobre. Y como el cobre es el corazón financiero de nuestro país, generó que nuestro país recibiera menos dinero. Y eso influyó en que el dólar aumentara, sumado a la incertidumbre a raíz de lo que sucedió en octubre en adelante. Eso es lo que genera que vayan variando los valores de las divisas. Ustedes lo pueden ver en Argentina, por ejemplo, a raíz de la crisis económica actual que se está viviendo. Muchas personas en Argentina lo que hacen es ahorrar en dólares. ¿Por qué ahorran en dólares? Porque no confían en las políticas económicas y monetarias de su gobierno. Porque el peso argentino se devalora mucho. El peso argentino es una moneda que no es vista como una moneda estable a nivel mundial. Y por eso es que en Argentina existe esto de que mucha gente ahorra en dólares en Argentina. Y que incluso se usen en el comercio tradicional el dólar por sobre el peso argentino. En cambio, en nuestro país, pese a todos los altibajos que ha tenido económicamente hablando, nunca se ha perdido la confianza en el peso chileno. Así que eso es fundamental que nosotros comprendamos que pese a todos los problemas económicos que nuestro país ha vivido a lo largo de su historia, nunca ha perdido la confianza el peso chileno. ¿Ya? Pero en otros países como Argentina, Venezuela, por ejemplo, o Cuba, se utiliza más el dólar para las transacciones cotidianas que las monedas de su propio país. El único caso externo que podríamos mencionar es Ecuador, que Ecuador no tiene una moneda propia. En Ecuador siempre se ha usado el dólar. Pasando a la tercera fase, que va del año 84 al año 90, aquí tenemos los últimos años también del régimen militar.
Una vez que esta crisis se logra solucionar, vamos a tener el desafío como país de entregar una base sólida al sistema económico. Y consideren también que, como se sabía que iba a haber un plebiscito de salida del gobierno militar, también este gobierno buscaba demostrar que el sistema económico que ellos habían implementado era el sistema que debía prevalecer, y además eso también le hacía ganar confianza en la ciudadanía. Al final de cuentas, uno puede estar viviendo bajo la figura de un dictador, pero si tú tienes trabajo, tu familia está bien, las condiciones económicas, sociales del país son buenas, a muchas personas puede que le dé lo mismo, que no estén en democracia. Pero en cambio, si estamos bajo la figura de un régimen democrático, hay cesantía, hay delincuencia, hay problemas sociales, claramente la gente va a empezar a manifestar su descontento. ¿Y qué es lo que va a buscar hacer el Estado? En primera instancia va a buscar diversificar la economía de forma que no fuese tan dependiente nuestro país de exportar un solo producto que el día de mañana iba a cambiar su valor. En los años 80, casi el 70-80% de las exportaciones eran cobre. El día de hoy son aproximadamente el 48%. Es decir, efectivamente se ha diversificado la economía nacional. Es cosa que ustedes vean cualquier día cuando podamos volver a viajar de una ciudad a otra. Los camiones que pasan con madera, por ejemplo, los que pasan con tablas siempre tienen impreso en el costado del camión el país al cual van. Y cuando uno viaja puede ver que esta madera va a países como los Emiratos Árabes, por ejemplo, a Japón, a China, a distintos lugares del mundo. Por lo tanto, la economía nacional se ha diversificado y eso ha permitido que sea más competitiva y también el Estado se ha modernizado. Y cuando nosotros hablamos de modernización del Estado en el ámbito económico, tiene que ver principalmente con la privatización de servicios básicos que anteriormente se encargaban empresas estatales. Como les mencionaba el caso de Esbio. Esbio era una empresa del Estado y su misma sigla, si ustedes se fijan, en todo Chile existían empresas que tenían nombres similares a Esbio. Por ejemplo, Esbio significa Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío y era una empresa estatal. Lo mismo sucedía con ESVAL, Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso. Y así cada región tenía su propia empresa de servicios sanitarios, que se encargaba del agua potable y del alcantarillado. ¿Qué es lo que pasa en los años 90? Principalmente el Estado necesitaba dinero y también el Estado no es muy bueno administrando empresas, porque no está motivado por las utilidades como una empresa privada. Una empresa estatal se fija principalmente en la rentabilidad social por sobre la rentabilidad económica. Y estas empresas se privatizan y eso permite que puedan invertir y puedan endeudarse de mejor forma que si fuese una empresa estatal. El día de hoy las principales empresas estatales que siguen existiendo, por ejemplo en nuestra región, tenemos lo que es Ferrocarriles del Estado, que se encarga de administrar el tren que va desde Laja hasta Concepción, Corto Laja, que es parte de FESUR, que es una filial de empresa de Ferrocarriles del Estado. Y esta empresa funciona en base a la rentabilidad social, no a la rentabilidad económica. Porque para ello es fundamental entregar conectividad a las comunidades que están entre las que Concepción. ¿Sí? ¿Sí, dime? ¿Es su gato el que llora? Sí, parece que anda molestando atrás. ¿Es su gato el que Sí, llora? Ah, ok. sí anda molestando atrás. Bueno, así que Es esa que era he la... escuchado a alguien llorar y no sabía quién era. No, ha sido un gato, así que no se preocupe. Bueno, terminando con la idea, cuando nosotros hablamos de que se empiezan a privatizar empresas, es principalmente por esto, porque una empresa estatal no tiene como finalidad ser rentable económicamente, sino que tiene como finalidad entregar rentabilidad social, es decir, beneficiar a la mayoría de la ciudadanía posible. Si se fijan, esos son los puntos principales que nosotros tenemos que tratar en... No sé si se ve todavía, no creo que no. Esos son los puntos principales que están en su guía que corresponde a esta semana. ¿Ya? Si ustedes se fijan, está relacionado principalmente con lo que es el sistema económico durante la época del régimen militar, gobierno militar o dictadura militar, como quieran llamarlo.
y que se va a estar enfocado principalmente en lo que es privatizar empresas estatales, en entregar mayores libertades también a las empresas y a los ciudadanos, y buscar que a través de la competencia de la empresa, a través de la iniciativa privada, buscar que a través de esos sistemas, a través de esa forma de ver la economía, reactivarla, generar empleo y finalmente contribuir de esa manera al bienestar de la ciudadanía. ¿Ya? Ahora está aquí a mi lado mi gato, que está súper tranquilo y que no está diciendo nada.